Las barreras a la exportación. Existen 5 macrobarreras que cada pyme ha de analizar y llegar a la conclusión si es rentable o no abordar mercados exteriores. Antes de analizar las barreras, recomendamos que como mínimo la empresa tenga un 5% de beneficio neto. Estas 5 macrobarreras son: primera, régimen político; segunda, régimen legal; tercera, régimen económico; cuarta barrera, social, cultural y religiosa, haciendo hincapié en la parte de lingüística; y por último, la barrera logística. La primera barrera, titulada régimen político, en ella ¿qué estudiamos? Estudiamos la forma de gobierno del país objetivo y si sus políticas internacionales, a través de tratados internacionales, facilitan o no el comercio internacional. ¿Qué estudiamos también? Los órdenes supranacionales, la moneda oficial, la religión oficial si hubiera, idioma oficial y cooficiales, la demografía, desarrollo tecnológico, educativo, sanitario y perfil del transporte, como son puertos, aeropuertos internacionales, kilómetros de autovía y el ferrocarril. Presentamos, por tanto, una radiografía extensa pero muy objetiva del país en cuestión. La segunda barrera es la barrera legal. Esta es sin duda la más farragosa, pero que a la hora de la docencia es la más fácil de explicar. ¿Por qué? Porque en ella ¿qué es lo que estudiamos? Los requisitos que exige el país de destino para la entrada de productos extranjeros. ¿Qué estudiamos? Las barreras técnico-administrativas, que es la mayor herramienta proteccionista de un Estado. Las empresas han de cumplir con los criterios de homologación, certificación y normalización. Veamos ahora cuáles son las diferencias entre estos 3 conceptos. ¿Qué es la homologación? La homologación, lo primero que hay que decir es que es el Estado el que la legisla y por lo tanto han de cumplirlo todos los productos que quieran entrar en país de destino. Es obligatorio y rinde en aspectos mínimos de seguridad que ha de cumplir el producto. La segunda es la certificación, que a diferencia de la primera no es el Estado quien la impone, sino las empresas de ámbito privado que exigen estos sellos y es por tanto voluntario. ¿Qué ocurre? Que la homologación es una barrera legal impuesta por el Estado y la segunda es una barrera legal impuesta por las empresas pero para la comercialización, no para la entrada del producto. En relación a la normalización, entendemos que son las normas técnicas que subyacen en ambos procesos y son obligatorias cuando una norma jurídica con forma de reglamento así lo establece. En España la empresa encargada es AENOR y las normas se llaman UNE. Respecto a las barreras legales hay que estudiar las arancelarias, que es el impuesto en aduanas, y las no arancelarias, que son medidas mucho más difíciles de controlar pero que impiden el libre flujo comercial. Estudiamos también los contingentes, los denominados cupos para la entrada de producto, el control de cambios y los impuestos al consumo. La tercera macrobarrera es la denominada barrera económica. En este primer punto estudiamos si el país de destino pertenece a algún bloque económico en concreto. Si el país de destino fuera España, España pertenece a la Unión Europea y con los 28 países miembros lo que se producen son tránsitos. Estudiaríamos también la divisa, que la divisa es un concepto distinto al de la moneda oficial, ya que surge cuando varias monedas oficiales de distintos países se ponen en comparación. El siguiente es el Producto Interior Bruto y a partir de aquí lo que vamos a ir denominando los distintos puntos macroeconómicos, como es la inflación, el poder adquisitivo, el tipo de interés, la balanza de pagos y la balanza comercial. Dentro de un ámbito puramente del comercio, lo que tenemos que realizar es el análisis de la competencia. Y aquí quiero hacer un breve apartado. En la competencia vamos a estudiar la competencia que existe ya en el país de destino
y la competencia que en ámbito doméstico ya se ha trasladado a este país. La cuarta barrera es la social, cultural y religiosa. Esta barrera es muy extensa y en ella debemos estudiar los ítems que decimos a continuación. En la barrera social, ¿qué estudiamos? La estructura social del país de destino. Si está dividido en clases sociales, en castas como ocurre en la India, y qué grandes son o no estas divisiones. Por ejemplo, en las clases sociales lo que nos interesa saber es si tenemos un producto masivo, de gran consumo, si hay una gran clase media o no, y si ésta tiene el poder suficiente como para ser un lobby dentro del mercado. En la parte cultural debemos estudiar el acervo cultural, la idiosincrasia del país de destino. Y en ello lo más importante es estudiar la barrera lingüística. En ella hacemos la diferencia en lenguaje verbal y lenguaje no verbal. El lenguaje verbal es el oral y el escrito. Y el lenguaje no verbal es todo aquello vinculado a los símbolos, a la numerología, a la psicología del color del país del destino, y además ha de estar vinculado a las habilidades y estrategias comerciales que debe de seguir el comercial o el responsable de comercio internacional para cerrar una venta. La última barrera de esta gran macrobarrera es la barrera religiosa, y en ella estudiamos, recordando en la primera barrera, la del régimen político, si existe o no una religión oficial, y en el caso de no existir, la relevancia de la religión en la negociación y contratación. Y en este punto, en el manual, estudiamos con gran relevancia y de una forma muy especial las sociedades orientales. Por último, la barrera logística. Es la última barrera de estudio y en ella, ¿qué es lo que debemos resaltar? Primero, recordar que la logística es un término de origen militar, pero que ha sido adoptado desde la Segunda Guerra Mundial como propio por el comercio. La logística se basa en cómo hacer llegar el producto desde fábrica a cliente final. Y para ello lo que debemos estudiar es, primero, medios de transporte relevantes para llegar a país de destino. En segundo lugar, ¿qué medios de transporte existen en país de destino? ¿Cuántos aeropuertos internacionales hay? ¿Cuántos puertos internacionales? ¿Kilómetros de autovía? ¿Ferrocarril? Etcétera. A partir de aquí estudiamos la capacidad de almacenaje. Si este país, si yo necesito refrigerado, seco, ultracongelado, etcétera, sobre todo en el ámbito de la alimentación, tiene almacenes en los puertos o aeropuertos del destino para que mi mercancía descanse allí. Y también qué tipo de carga he de utilizar. Por último, una vez que hemos analizado estas 5 macrobarreras, el responsable de comercio internacional debe valorar si es o no adecuado abordar ese país de destino. Sin más, y esperando que hayan sido entendidos todos los términos de esta parte del ebook, me despido hasta la próxima clase magistral. Recibid un cordial saludo. Y para ello lo que debemos estudiar es, primero, medios de transporte relevantes para llegar a país de destino. En segundo lugar, ¿qué medios de transporte existen en país de destino? ¿Cuántos aeropuertos internacionales hay? ¿Cuántos puertos internacionales? ¿Kilómetros de autovía? ¿Ferrocarril? Etcétera. A partir de aquí estudiamos la capacidad de almacenaje. Si este país, si yo necesito refrigerado, seco, ultracongelado, etcétera, sobre todo en el ámbito de la alimentación, tiene almacenes en los puertos o aeropuertos del destino para que mi mercancía descanse allí. Y también qué tipo de carga he de utilizar. Por último, una vez que hemos analizado estas 5 macrobarreras, el responsable de comercio internacional debe valorar si es o no adecuado abordar ese país de destino. Sin más, y esperando que hayan sido entendidos todos los términos de esta parte del ebook, me despido hasta la próxima clase magistral. Recibid un cordial saludo.